La madre soltera ayudaba a un anciano todas las mañanas, hasta que sus abogados entraron con 4 guardaespaldas. Él dormía bajo un puente de concreto sucio, rodeado de cartones mojados y el olor insoportable de la basura acumulada. Todos pasaban por su lado sin mirarlo, como si fuera invisible. Algunos lo insultaban, otros aceleraban el paso con asco. Pero lo que nadie sabía era que ese hombre, en menos de 2 años, dejaría a toda una ciudad con la boca abierta. Esta es la historia de cómo un indigente rechazado por todos se convirtió en alguien que nadie imaginó. Prepárate, porque este viaje cambiará la forma en que ves el valor de una persona. Si te gustan las historias originales y únicas, ya deja tu like y suscríbete al canal para no perderte ninguna. Ahora sí, te cuento todo desde el principio. Su nombre era Mateo. Tenía 47 años pero aparentaba 60. Su rostro estaba quemado por el sol, sus manos llenas de cicatrices, y su mirada parecía vacía. No siempre fue así. Mateo nació en un pueblo pequeño al sur de España, en una familia humilde pero llena de amor. Su padre era albañil, su madre costurera. Tenían poco pero nunca faltó comida en la mesa. Mateo era el menor de 4 hermanos. Desde niño fue diferente. Mientras sus hermanos jugaban al fútbol, él prefería quedarse leyendo libros viejos que encontraba en la biblioteca municipal. Le fascinaban las historias de aventureros, de hombres que lo perdían todo y lo recuperaban con esfuerzo. Pero su verdadera pasión era la arquitectura. Pasaba horas dibujando casas, edificios, puentes. Soñaba con construir algo grande, algo que dejara huella. A los 18 años, Mateo consiguió una beca para estudiar ingeniería civil en Madrid. Fue el orgullo de su familia. Su madre lloró de felicidad el día que se fue. «Vas a ser alguien importante, hijo», le dijo abrazándolo fuerte. Y Mateo lo creyó. Estudió con dedicación, trabajó de noche como repartidor para pagar sus gastos, y se graduó con honores. A los 25 años consiguió su primer empleo en una constructora grande. Parecía que todo iba según el plan. Pero la vida tiene formas crueles de enseñar. A los 30 años, Mateo se casó con Laura, una mujer que conoció en la universidad. Tuvieron una hija, Sofía. Todo parecía perfecto. Mateo trabajaba largas jornadas, ascendió rápido en la empresa y en pocos años se convirtió en jefe de proyectos. Ganaba bien, tenían un apartamento bonito, pero algo comenzó a fallar. Laura empezó a quejarse de que Mateo nunca estaba en casa. «Solo piensas en el trabajo», le decía. Mateo intentó balancear, pero la presión en el trabajo era enorme. Un día cometió un error. Aprobó un diseño estructural sin revisar bien los cálculos. Meses después, durante la construcción de un edificio, una columna colapsó. No hubo muertos, pero el daño fue grave. La empresa lo culpó completamente. Lo despidieron de inmediato y lo demandaron. Perdió todo su dinero en abogados. Laura no soportó la presión. Se divorció y se llevó a Sofía. Mateo quedó destruido, sin trabajo, sin familia, sin dinero. Cayó en una depresión profunda. Empezó a beber para olvidar. En 1 año perdió su apartamento. En 2 estaba en la calle. Así fue como Mateo terminó bajo ese puente. Dormía entre cartones, comía de la basura y pasaba los días pidiendo limosna. La gente lo miraba con desprecio. «Otro vago más», murmuraban. Pero lo peor no era el hambre ni el frío. Lo peor era la soledad. Mateo había pasado de ser un ingeniero respetado a ser un fantasma que nadie quería ver. Las noches eran las más duras. A veces lloraba en silencio recordando a su hija. Se preguntaba si ella pensaba en él, si lo recordaba. Había intentado contactarla, pero Laura había cambiado de ciudad y nunca respondió sus llamadas. Mateo sentía que había fallado como padre, como esposo, como hombre. Algunas noches pensó en rendirse por completo, pero algo dentro de él, una chispa diminuta, todavía brillaba. Una voz que le decía, «Esto no es el final». Cada mañana Mateo caminaba hasta una fuente pública cerca de una plaza. Allí se lavaba la cara con agua fría, intentando mantener algo de dignidad. Fue en esa plaza donde conoció a Elena. Elena era una mujer de unos 60 años, delgada, con el cabello gris recogido en una trenza. Vestía siempre ropa sencilla, pero limpia. Todas las mañanas a las 7:00 am, Elena llegaba con una bolsa de tela llena de bocadillos y frutas. Se sentaba en un banco y repartía comida entre los indigentes de la zona. Mateo la observó durante días antes de acercarse. Había algo en ella que lo intrigaba. No repartía comida con lástima ni con prisa. Se sentaba con cada persona, preguntaba sus nombres, escuchaba sus historias, trataba a todos con respeto. Un día, Elena se acercó a Mateo y le ofreció un bocadillo.
Buenos días, dijo con una sonrisa cálida. Mateo murmuró un gracias apenas audible, pero Elena no se fue. Se sentó a su lado. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Mateo dudó. Hacía tanto tiempo que alguien le preguntaba su nombre que casi lo había olvidado. Mateo, respondió con voz ronca. Elena asintió. Yo soy Elena. Mucho gusto, Mateo. Y eso fue todo. No hizo más preguntas, no juzgó, no dio consejos. Solo se quedó sentada unos minutos en silencio y luego se despidió. Nos vemos mañana, dijo antes de irse. Mateo no entendió por qué, pero esa simple conversación lo conmovió profundamente. Al día siguiente, Elena volvió, y al siguiente, y al siguiente. Siempre con la misma rutina, un bocadillo, unas palabras amables y unos minutos de compañía. Poco a poco, Mateo comenzó a esperarla. Era el único momento del día en que se sentía humano. Una mañana, Elena llegó con algo diferente. Una mochila pequeña. Te traje esto, dijo entregándosela. Dentro había ropa limpia, un cepillo de dientes, jabón y una toalla. Mateo se quedó sin palabras. ¿Por qué haces esto?, preguntó con los ojos llenos de lágrimas. Elena lo miró con ternura. Porque todos merecemos una segunda oportunidad, Mateo. Todos. Esa noche, Mateo lloró. Pero por primera vez en años no fue de tristeza. Fue de gratitud. Alguien finalmente lo había visto. No como un indigente, no como un fracaso, sino como una persona. Y eso cambió algo dentro de él. Las semanas pasaron y la rutina continuó. Elena seguía llegando cada mañana y Mateo comenzó a abrirse. Le contó sobre su pasado, sobre su trabajo, sobre su familia. Elena escuchaba en silencio, sin interrumpir. Cuando Mateo terminó de contarle todo, Elena respiró hondo y dijo: Mateo, cometiste errores. Pero esos errores no te definen. Lo que defines es lo que hagas ahora. Mateo frunció el ceño. ¿Y qué puedo hacer? No tengo nada. Nadie me daría una oportunidad. Elena sonrió. Entonces créala tú mismo. No dijo más. Se levantó, se despidió y se fue. Mateo se quedó pensando en esas palabras durante horas. ¿Crear su propia oportunidad? Pero, ¿cómo? Al día siguiente Mateo tomó una decisión. No iba a quedarse esperando a que alguien lo rescatara. Iba a intentar levantarse por sí mismo. Empezó pequeño. Buscó latas y botellas de plástico en la basura y las vendió en un centro de reciclaje. Ganó apenas unos euros, pero fue un comienzo. Con ese dinero compró un cuaderno barato y un lápiz. Y comenzó a dibujar de nuevo. Dibujaba planos, estructuras, ideas que había guardado en su mente durante años. Dibujaba de noche, bajo la luz tenue de una farola, mientras otros dormían. La gente que pasaba lo miraba con curiosidad. ¿Qué hace ese loco?, murmuraban. Pero Mateo ya no les prestaba atención. Tenía un objetivo. Pasaron 2 meses. Mateo había llenado todo el cuaderno con diseños. Algunos eran simples, otros complejos, pero todos tenían algo en común. Eran funcionales, elegantes, pensados para mejorar la vida de las personas. Un día, mientras dibujaba en la plaza, un hombre mayor se detuvo frente a él. Era alto, vestía un traje caro y llevaba un maletín de cuero. ¿Puedo ver eso?, preguntó señalando el cuaderno. Mateo dudó, pero se lo entregó. El hombre pasó varias páginas examinando cada dibujo con atención. Finalmente levantó la vista. ¿Eres arquitecto?, preguntó. Mateo negó con la cabeza. Ingeniero civil. ¿O lo era? El hombre asintió lentamente. Estos diseños son buenos. Muy buenos. Mateo no supo qué responder. El hombre sacó una tarjeta de su bolsillo y se la entregó. Me llamo Antonio Ruiz. Soy arquitecto. Si alguna vez decides volver a intentarlo, llámame. Dicho esto, se fue. Mateo miró la tarjeta durante minutos. Parte de él quería correr detrás del hombre y rogarle por una oportunidad. Pero otra parte, la parte que había sido aplastada por años de fracaso, le decía que era inútil. Guardó la tarjeta en su bolsillo y siguió dibujando. Esa noche, Mateo no pudo dormir. La conversación con Antonio le había removido algo profundo. ¿Y si realmente tenía una oportunidad? ¿Y si podía volver a ser quien era? Pero luego recordó. No tenía teléfono, no tenía dirección, no tenía forma de presentarse como alguien serio. ¿Quién contrataría a un indigente? La duda lo consumió durante días, hasta que Elena volvió. «Te ves diferente», dijo sentándose a su lado. Mateo le contó sobre Antonio y la tarjeta. Elena lo escuchó en silencio y luego dijo algo que lo marcó para siempre. «Mateo, el mundo no te va a esperar. Si no das el paso, nadie lo dará por ti.
Puedes quedarte aquí lamentándote, o puedes levantarte y demostrar que todavía tienes valor. Mateo sintió que algo se rompía dentro de él. Esa noche tomó la decisión más importante de su vida. Llamaría a Antonio. Pero había un problema. No tenía teléfono. Elena, al ver su desesperación, le prestó el suyo. Con manos temblorosas, Mateo marcó el número. Esperó. Un tono. 2. 3. Finalmente una voz respondió. ¿Diga? Era Antonio. Mateo respiró hondo. Señor Ruiz, soy Mateo, el hombre de la plaza. Usted me dio su tarjeta. Hubo un silencio breve. Luego Antonio habló. Mateo, me acuerdo. ¿Qué necesitas? Mateo tragó saliva. Necesito una oportunidad. Sé que no tengo nada, pero puedo trabajar. Puedo demostrarle que valgo la pena. Antonio suspiró. Ven mañana a mi oficina. Calle San Marcos, número 45, a las 9:00 a.m. No llegues tarde. Y colgó. Mateo sintió que el corazón le iba a explotar. Elena sonrió. ¿Ves? Solo tenías que atreverte. Esa noche, Mateo no durmió. Se bañó en la fuente pública con el jabón que Elena le había dado meses atrás. Se puso la ropa limpia que guardaba para emergencias. Se peinó lo mejor que pudo. Cuando se miró en el reflejo del agua, apenas se reconoció. Parecía humano. A la mañana siguiente llegó a la oficina de Antonio exactamente a las 9:00 a.m. El edificio era moderno, elegante. Mateo sintió que no pertenecía ahí. Pero entró de todos modos. La recepcionista lo miró con desconfianza. ¿Tiene cita?, preguntó con tono seco. Sí, con Antonio Ruiz. La mujer revisó su agenda y frunció el ceño. No veo su nombre aquí. Mateo sintió que el pánico lo invadía. Pero antes de que pudiera responder, Antonio salió de su oficina. Está conmigo, dijo firmemente. La recepcionista asintió avergonzada. Antonio hizo una señal a Mateo. Sígueme. Entraron a una oficina espaciosa con ventanales grandes que daban a la ciudad. Antonio señaló una silla. Siéntate. Mateo obedeció. Antonio se sentó frente a él y lo observó en silencio durante unos segundos. Finalmente habló. Te voy a ser honesto, Mateo. No sé por qué te di mi tarjeta. Quizás fue tu mirada. Quizás fueron tus dibujos. Pero hay algo en ti que me dice que vales la pena. Mateo sintió un nudo en la garganta. Antonio continuó. Tengo un proyecto pequeño. Una casa de campo para un cliente. Nada complicado. Pero necesito a alguien que revise los planos estructurales. ¿Puedes hacerlo? Mateo asintió rápidamente. Sí, puedo hacerlo. Antonio sonrió. Bien. Te pagaré 500 euros por el trabajo. Pero hay una condición. Tienes que hacerlo bien. Si fallas, no hay segunda oportunidad. Mateo sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros, pero también sintió algo que no sentía en años. Esperanza. Mateo trabajó en los planos durante 3 días seguidos. Se instaló en una esquina del parque con su cuaderno y revisó cada cálculo, cada medida, cada detalle. No podía fallar. Esta era su oportunidad. Elena pasaba cada mañana y le traía café y pan. ¿Cómo vas?, preguntaba. Bien, respondía Mateo sin levantar la vista. Estaba completamente concentrado. Al tercer día, terminó. Revisó todo una vez más, y luego una vez más. Finalmente respiró hondo. Estaba listo. A la mañana siguiente volvió a la oficina de Antonio. Esta vez la recepcionista lo saludó con una sonrisa. Buenos días, señor Mateo. Él asintió nervioso. Antonio lo recibió en su oficina. Mateo le entregó el cuaderno con los planos revisados. Antonio los estudió durante varios minutos en silencio. Mateo sentía que cada segundo era una eternidad. Finalmente, Antonio levantó la vista. Esto está perfecto. Mateo sintió que podía respirar de nuevo. Antonio continuó. No solo corregiste los errores, también mejoraste el diseño. Esto es trabajo de alguien con experiencia real. Mateo no supo qué decir. Antonio se recostó en su silla. Mateo, voy a hacerte una oferta. Necesito a alguien de confianza en mi equipo. Alguien que sepa lo que hace. Te ofrezco un contrato temporal de 3 meses como asesor técnico. Salario, 1.500 euros al mes. ¿Aceptas? Mateo sintió que las lágrimas amenazaban con salir. Sí, acepto. Antonio extendió la mano. Bienvenido al equipo. Mateo salió de esa oficina flotando. No podía creerlo. Después de 2 años en la calle, después de tocar fondo, finalmente tenía una oportunidad real. Corrió a la plaza para contarle a Elena. Pero ella no estaba.
Preguntó a otros indigentes, pero nadie la había visto. Mateo se preocupó. Elena nunca faltaba. Decidió esperarla. Pasaron las horas. Finalmente, al atardecer, Elena apareció. Pero se veía diferente. Caminaba más lento y su rostro estaba pálido. «Elena, ¿estás bien?», preguntó Mateo. Ella sonrió débilmente. «Estoy bien, solo un poco cansada». Mateo le contó sobre el trabajo. Elena lo abrazó con fuerza. «Sabía que lo lograrías», dijo con voz temblorosa. Pero Mateo notó algo raro. Elena tenía lágrimas en los ojos. Los primeros días en el trabajo fueron difíciles. Mateo no tenía ropa apropiada, no tenía un lugar donde vivir, y muchos en la oficina lo miraban con desconfianza. Pero Antonio confió en él. Le dio un pequeño adelanto para que pudiera rentar una habitación modesta. Mateo trabajó con una dedicación que sorprendió a todos. Llegaba temprano, se quedaba tarde y revisaba cada proyecto con meticulosidad extrema. En pocas semanas se había ganado el respeto de sus compañeros. Uno de ellos, un joven llamado Carlos, le preguntó un día, «¿Cómo sabes tanto?». Mateo sonrió. «La vida me enseñó a no desperdiciar oportunidades». Pero mientras todo parecía mejorar, algo oscuro comenzó a aparecer. Elena dejó de ir a la plaza. Mateo la buscó durante días sin éxito. Finalmente decidió ir al hospital más cercano. Preguntó por ella en recepción. «¿Elena Martínez?». La enfermera revisó su computadora. «Sí, está internada, habitación 304». Mateo corrió escaleras arriba. Cuando entró a la habitación, su corazón se detuvo. Elena estaba en una cama, conectada a varios aparatos. Se veía frágil, casi transparente. «Mateo», dijo con voz débil al verlo. Él se acercó y tomó su mano. «Elena, ¿qué pasó?». Ella sonrió tristemente. «Cáncer. Etapa avanzada. Los médicos dicen que me quedan pocas semanas». Mateo sintió que el mundo se derrumbaba. «No, no puede ser. Tú me salvaste. No puedes irte ahora». Elena apretó su mano. «Mateo, yo no te salvé. Tú te salvaste a ti mismo. Yo solo te recordé que valías la pena». Mateo lloró como no lloraba en años. Elena continuó. «Quiero pedirte algo. Cuando yo ya no esté, quiero que sigas ayudando a otros como yo te ayudé a ti. Prométemelo». Mateo asintió entre lágrimas. «Te lo prometo». Elena cerró los ojos. «Gracias, hijo. Eres mi mayor orgullo». Elena falleció 2 semanas después. Mateo estuvo a su lado hasta el final. En el funeral descubrió algo que nunca supo. Elena era viuda de un empresario exitoso. Había heredado millones, pero nunca lo mencionó. Nunca lo mostró. Prefirió vivir con humildad, ayudando a quienes más lo necesitaban. En su testamento, Elena dejó una carta para Mateo. Decía, «Querido Mateo, si estás leyendo esto es porque ya partí. No estés triste. Mi vida fue plena porque pude ayudarte. Ahora es tu turno. Usa tu talento para construir un mundo mejor. Y nunca olvides, el valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que da. Con cariño, Elena». Mateo guardó esa carta como su mayor tesoro. Y desde ese día su vida tuvo un nuevo propósito. Pasaron 6 meses. Mateo ya no era el indigente bajo el puente. Se había convertido en uno de los asesores más confiables de Antonio. Su reputación crecía. Los clientes pedían específicamente que Mateo revisara sus proyectos, pero Mateo no olvidó su promesa. Cada domingo volvía a la plaza donde conoció a Elena. Repartía comida entre los indigentes igual que ella hacía. Pero también hacía algo más. Les preguntaba sus historias, les ofrecía ayuda real. A algunos les consiguió trabajos temporales. A otros les pagó cursos de formación. Poco a poco, Mateo se convirtió en una figura conocida en la zona. La gente lo llamaba el ingeniero de la calle. Pero no todos estaban contentos. Un día, mientras repartía comida, un hombre se acercó. Era joven, vestía ropa cara y tenía una mirada arrogante. «¿Tú eres Mateo?», preguntó. Mateo asintió. «Sí, ¿por qué?». El hombre sonrió con desprecio. «Me llamo Javier. Soy el sobrino de Elena Martínez. Y tengo un mensaje para ti. Deja de usar su nombre para hacerte el héroe». Mateo frunció el ceño. «No entiendo». Javier se cruzó de brazos. «Mi tía dejó toda su fortuna a una fundación. ¿Y tú? Un don nadie, estás por ahí contando que ella te salvó. Eso daña su reputación. Ella ayudaba a gente de verdad, no a fracasados». Mateo sintió la rabia subir, pero respiró hondo. «Tu tía me salvó la vida, y no voy a dejar de honrar su memoria porque a ti te moleste». Javier se acercó amenazante.
Cuidado, Mateo, no sabes con quién te metes, y se fue. Mateo no le dio importancia, pero días después comenzaron los problemas. Alguien empezó a esparcir rumores en la oficina. Decían que Mateo había estado en la cárcel, que había robado, que era peligroso. Antonio lo llamó a su oficina. Mateo, necesito que me digas la verdad. ¿Hay algo en tu pasado que debas saber? Mateo le contó todo, su error en la constructora, su caída, su vida en la calle. Antonio escuchó en silencio. Finalmente suspiró. Mateo, confío en ti. Pero estos rumores están afectando a la empresa. Necesito que te tomes unos días libres mientras investigo quién está detrás de esto. Mateo asintió. Sabía quién era. Javier. Durante esos días, Mateo se sintió derrotado de nuevo. Parecía que cada vez que intentaba levantarse, algo lo empujaba de vuelta al suelo. Pero entonces recordó las palabras de Elena. El valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que da. Decidió que no iba a dejarse vencer. Investigó sobre Javier. Descubrió que era abogado y que había intentado impugnar el testamento de Elena sin éxito. Descubrió que tenía deudas enormes y que esperaba heredar la fortuna de su tía. Mateo entendió todo. Javier lo odiaba porque él representaba el legado real de Elena, algo que Javier nunca podría comprar. Mateo decidió enfrentar a Javier. Fue a su oficina sin avisar. La recepcionista intentó detenerlo, pero Mateo entró directamente. Javier estaba sentado detrás de un escritorio lujoso. ¿Qué haces aquí?, preguntó molesto. Mateo se plantó frente a él. Vine a decirte que no voy a parar. Voy a seguir ayudando a la gente. Voy a seguir honrando a tu tía y no hay nada que puedas hacer para detenerme. Javier se levantó furioso. ¿Ah, sí? Ya veremos. Sacó su teléfono. Conozco gente poderosa. Te voy a destruir. Mateo sonrió con calma. Adelante. Pero recuerda algo. Yo ya toqué fondo. Ya no tengo nada que perder. Tú, en cambio, tienes mucho. Dicho esto, Mateo se fue. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Sabía que había cruzado una línea, pero también sabía que no podía echarse atrás. Al día siguiente, Antonio lo llamó de nuevo. Mateo, descubrí quién estaba detrás de los rumores. Fue Javier Martínez. Ya le envié una carta de cese y desistimiento. Si vuelve a molestarte, iremos a juicio. Mateo sintió un alivio enorme. Antonio continuó. Y tengo algo más para ti. Uno de nuestros clientes quedó tan impresionado con tu trabajo que quiere contratarte directamente como consultor independiente. Es un contrato grande, Mateo, muy grande. Mateo no podía creerlo. ¿Quién es? Antonio sonrió. El alcalde de la ciudad. Quiere que diseñes un proyecto de viviendas sociales. Dijo que necesita a alguien que entienda lo que significa no tener techo. Mateo sintió que las lágrimas amenazaban con salir. Después de todo lo que había pasado, finalmente estaba llegando a donde siempre soñó. Pero sabía que el camino no sería fácil. Javier no se rendiría tan fácilmente. El proyecto de viviendas sociales era el más grande en el que Mateo había trabajado. Requería diseñar 200 unidades habitacionales para familias de bajos recursos. Era una responsabilidad enorme. Mateo se entregó por completo. Trabajó 16 horas diarias durante meses. Diseñó cada detalle pensando en las personas que vivirían ahí. Espacios funcionales, luz natural, áreas comunes para niños. Quería que esas casas no fueran solo estructuras, sino hogares. Pero el proyecto enfrentó resistencia. Muchos en el ayuntamiento no querían que se construyera. Decían que era demasiado caro, que no era prioritario. Mateo tuvo que presentar el proyecto frente al consejo municipal. Estaba nervioso. No era bueno hablando en público. Pero cuando llegó su turno, pensó en Elena, en todas las personas que había conocido en la calle, y encontró su voz. Señores concejales, comenzó Mateo. Yo sé lo que es no tener un hogar. Sé lo que es dormir con frío, con miedo, sin saber si mañana seguirás vivo. Este proyecto no es solo construcción, es dignidad. Es darle a 200 familias la oportunidad de empezar de nuevo. Y si ustedes no entienden eso, entonces nunca entenderán para qué sirve realmente el poder que tienen. Hubo un silencio incómodo. Algunos concejales fruncieron el ceño, pero el alcalde sonrió. Aprobado, dijo con firmeza. Mateo sintió que podía respirar de nuevo. La construcción comenzó 3 meses después. Mateo supervisó cada etapa. Se aseguró de que todo se hiciera con la máxima calidad. Quería que esas casas duraran generaciones. Pero durante la construcción ocurrió algo inesperado. Una de las columnas principales presentó una grieta. Los ingenieros de la constructora dijeron que no era grave, que podían reforzarla. Pero Mateo no estuvo de acuerdo. Sabía que si esa columna fallaba, toda la estructura podría colapsar. Exigió que se demoliera y se reconstruyera. La constructora se negó.
Es demasiado caro, dijeron. Mateo no cedió. Entonces yo mismo la pagaré. Usó todos sus ahorros para cubrir el costo. Fue una decisión arriesgada, pero Mateo no iba a comprometer la seguridad de las familias. Mientras tanto, Javier seguía acechando. Contrató a un periodista para que escribiera un artículo difamatorio sobre Mateo. El artículo decía que Mateo era un fraude, que había falsificado su título, que había engañado al alcalde. Cuando el artículo salió, fue devastador. La gente comenzó a dudar de Mateo. Algunos clientes cancelaron contratos. Incluso Antonio lo llamó preocupado. Mateo, esto es grave. Necesitas defenderte. Pero Mateo estaba agotado. Sentía que no podía más. Una noche se sentó en el puente donde había dormido durante años. Miró al cielo y habló en voz alta, como si Elena pudiera escucharlo. Elena, no sé si puedo seguir. Siento que cada vez que doy un paso adelante, algo me empuja 2 pasos atrás. Tal vez el mundo no está hecho para gente como yo. Pero entonces algo inesperado sucedió. A la mañana siguiente Mateo recibió una llamada. Era una mujer llamada Marta. Señor Mateo, soy periodista de investigación. Leí el artículo sobre usted y algo no me cuadraba. Investigué y descubrí que Javier Martínez pagó para que lo publicaran. Tengo pruebas. ¿Puedo entrevistarlo? Mateo aceptó. Marta publicó un nuevo artículo con toda la verdad. La historia de Mateo, su caída, su redención, y cómo Javier intentó destruirlo por envidia. El artículo se volvió viral. Miles de personas lo compartieron. Las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo. Este hombre es un héroe, decían. Merece respeto, no difamación. La presión pública fue tan grande que Javier no tuvo más remedio que retractarse públicamente. Dio una conferencia de prensa donde admitió su error y pidió disculpas. Pero Mateo sabía que no era sincero. Lo hacía solo para salvar su reputación. Aún así, el daño estaba hecho. Javier perdió clientes, credibilidad, y eventualmente tuvo que cerrar su despacho. Mateo no sintió satisfacción. Solo sintió lástima. Él también está perdido, pensó. Igual que yo lo estuve. Pasaron 6 meses más. El proyecto de viviendas sociales finalmente se completó. El día de la inauguración fue uno de los más emotivos de la vida de Mateo. 200 familias recibieron las llaves de sus nuevos hogares. Había niños corriendo, madres llorando de felicidad, padres abrazando a sus hijos. El alcalde le entregó a Mateo un reconocimiento público. Este hombre no solo construyó casas, dijo frente a cientos de personas. Construyó esperanza. Cuando Mateo subió al estrado, miró a la multitud y vio algo que lo conmovió profundamente. Vio a personas que habían sido indigentes, igual que él, ahora con un techo sobre sus cabezas. Vio a Elena en cada uno de ellos. Mateo tomó el micrófono. «Yo no soy un héroe», dijo con voz firme. «Soy solo alguien que tuvo una segunda oportunidad gracias a una mujer extraordinaria llamada Elena Martínez. Ella me enseñó que el valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que da. Y hoy, estas 200 familias tienen lo que yo no tuve durante 2 años. Un hogar. Esto no es mi triunfo. Es el triunfo de todos los que creyeron que era posible». La multitud estalló en aplausos. Mateo bajó del estrado con lágrimas en los ojos. Antonio se acercó y lo abrazó. «Estoy orgulloso de ti, hermano». Mateo sonrió. Por primera vez en años se sintió completo. Pero la historia de Mateo no terminó ahí. El proyecto de viviendas sociales llamó la atención a nivel nacional. Periódicos, televisoras, revistas. Todos querían entrevistar al ingeniero que había vivido en la calle. Mateo aceptó algunas entrevistas, pero siempre con el mismo mensaje. No se trata de mí. Se trata de no olvidar a los que sufren en silencio. Su historia inspiró a otros profesionales a involucrarse en proyectos sociales. Arquitectos, ingenieros, abogados, médicos, todos comenzaron a ofrecer sus servicios para ayudar a comunidades vulnerables. Mateo se convirtió, sin buscarlo, en un símbolo de redención y esperanza. Un día, Mateo recibió una llamada inesperada. Era una voz que no escuchaba en años. ¿Papá? Era Sofía, su hija. Mateo sintió que el corazón se le detenía. «Sofía, ¿eres tú?» Ella sollozó al otro lado de la línea. «Sí, papá. Soy yo. Vi tu entrevista en televisión. No sabía por lo que habías pasado». Mateo cerró los ojos. Las lágrimas corrían por su rostro. «Sofía, lo siento tanto. Siento no haber estado ahí para ti». Ella lloró. «Yo también lo siento, papá. Mamá nunca me dejó hablar contigo. Me dijo que nos habías abandonado. Pero ahora sé la verdad». Mateo sintió un alivio y un dolor inmensos al mismo tiempo. «¿Dónde estás?»,
preguntó. En Barcelona. Papá, quiero verte. Mateo no dudó. Voy para allá. Al día siguiente Mateo tomó un tren a Barcelona. El viaje fue largo, pero no le importó. Iba a ver a su hija después de tantos años. Cuando llegó a la estación, la vio esperándolo. Ya no era la niña pequeña que recordaba. Era una mujer de 23 años, hermosa, con los mismos ojos que él. Se abrazaron durante minutos sin decir nada. Solo lloraron. Finalmente Sofía lo miró. Papá, estoy tan orgullosa de ti. Mateo sonrió entre lágrimas. Yo estoy orgulloso de ti, hija. Cuéntame todo. Quiero saber todo sobre ti. Pasaron el día juntos. Sofía le contó que estudiaba psicología, que quería ayudar a personas con problemas de adicción y depresión. Como tú, papá, dijo. Mateo se sintió profundamente conmovido. Su hija había heredado su espíritu de servicio. Antes de despedirse, Sofía le dijo: Papá, quiero que sepas algo. Voy a mudarme a Madrid. Quiero estar cerca de ti. Quiero recuperar el tiempo perdido. Mateo la abrazó fuerte. No hay nada en el mundo que me haga más feliz. Los meses siguientes fueron los más plenos de la vida de Mateo. Tenía a su hija de vuelta, su carrera estaba floreciendo y su propósito era claro, pero sabía que todavía había algo pendiente. Quería honrar a Elena de una forma que trascendiera. Decidió crear una fundación con su nombre, Fundación Elena Martínez, Segundas Oportunidades. La fundación ofrecería formación gratuita en oficios, asesoría legal, apoyo psicológico y ayuda para encontrar empleo a personas en situación de calle. Mateo invirtió todos sus ahorros en el proyecto. También convenció a Antonio y a otros empresarios de que se sumaran como patrocinadores. La fundación abrió sus puertas un año después. El primer día llegaron más de 50 personas. Mateo los recibió personalmente. Les contó su historia, les dio esperanza y les ofreció herramientas reales para cambiar sus vidas. En los primeros 6 meses, la fundación ayudó a 120 personas a encontrar empleo. En el primer año, más de 300. Los medios comenzaron a llamarla el milagro de Elena. Pero Mateo sabía que no era un milagro. Era simplemente gente ayudando a gente. Un día, mientras Mateo trabajaba en la fundación, recibió una visita inesperada. Era Javier. Se veía diferente. Más delgado, con ojeras profundas y una mirada perdida. Mateo, necesito hablar contigo, dijo con voz temblorosa. Mateo lo invitó a pasar. Se sentaron en su oficina. Javier respiró hondo. Perdí todo. Mi despacho quebró, mi esposa me dejó, mis amigos me dieron la espalda, tengo deudas que no puedo pagar. Y estoy viviendo en la calle. Mateo lo miró en silencio. Javier continuó. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Intenté destruirte, pero no tengo a dónde ir. ¿Puedes ayudarme? Mateo sintió una mezcla de emociones. Parte de él quería rechazarlo, pero entonces recordó las palabras de Elena. Todos merecemos una segunda oportunidad. Mateo asintió. Está bien, te voy a ayudar, pero con una condición. Tienes que trabajar en la fundación como voluntario. Y tienes que comprometerte a cambiar. Javier lloró. Lo prometo, te lo juro. Mateo le extendió la mano. Bienvenido. Pasaron 5 años. La Fundación Elena Martínez se había expandido a 5 ciudades. Miles de personas habían sido ayudadas. Mateo ahora era reconocido internacionalmente como un referente en proyectos de inclusión social. Había dado conferencias en universidades, en congresos, en foros mundiales. Pero nunca olvidó de dónde venía. Cada domingo seguía yendo a la plaza donde conoció a Elena. Seguía repartiendo comida, seguía escuchando historias, seguía dando esperanza. Javier se había convertido en uno de los voluntarios más comprometidos de la fundación. Había dejado atrás su arrogancia y su ego. Ahora ayudaba a otros con humildad y dedicación. Un día le dijo a Mateo: Gracias por no rendirte conmigo. Me salvaste la vida. Mateo sonrió. Yo no te salvé. Tú te salvaste a ti mismo. Yo solo te di la oportunidad. Javier asintió. Igual que Elena hizo contigo. Mateo sintió un nudo en la garganta. Exactamente igual. Sofía se había graduado de psicología y ahora trabajaba en la fundación como coordinadora del área de salud mental. Era la mano derecha de su padre. Juntos habían formado un equipo extraordinario. Mateo la miraba trabajar con orgullo. Tu abuelo estaría orgulloso de ti, le dijo un día. Sofía sonrió. Y Elena estaría orgullosa de ti, papá. Mateo asintió. Espero que sí. Una tarde, mientras Mateo revisaba documentos en su oficina, recibió una carta. No tenía remitente. La abrió con curiosidad.
Dentro había una foto antigua de Elena y una nota escrita a mano. Decía: «Querido Mateo, si estás leyendo esto, significa que han pasado varios años desde mi partida. Espero que hayas cumplido tu promesa. Espero que hayas ayudado a otros como yo te ayudé a ti. Pero sobre todo, espero que hayas encontrado paz. Porque eso es lo que realmente importa. No cuánto tienes, sino cuánto das. Y no cuánto logras, sino a cuántos ayudas a lograrlo. Gracias por haberme permitido ser parte de tu historia. Fuiste mi mayor regalo. Con todo mi amor, Elena». Mateo lloró. Lloró por Elena, por su pasado, por todo lo que había perdido y por todo lo que había ganado, pero sobre todo lloró de gratitud. Esa noche Mateo subió al estrado de un auditorio lleno. Iba a dar una conferencia sobre resiliencia. Miró a la audiencia. Había cientos de personas, jóvenes, adultos, empresarios, estudiantes, todos esperando escucharlo. Mateo respiró hondo y comenzó: «Amigos, mi historia no es especial. Es la historia de millones de personas que han caído y se han levantado. Pero hay algo que quiero que entiendan. El fracaso no es el final. Es solo el comienzo de algo nuevo. Yo dormí bajo un puente durante 2 años. Perdí mi carrera, mi familia, mi dignidad. El mundo me dio la espalda. Pero una mujer, una sola mujer, decidió verme como un ser humano. Y eso lo cambió todo». Mateo hizo una pausa. Esa mujer se llamaba Elena Martínez. Y ella me enseñó algo que nunca olvidaré. El valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que da. No está en su pasado, sino en lo que decide hacer con su futuro. No está en sus logros, sino en cuántas vidas toca en el camino. La audiencia escuchaba en silencio absoluto. Mateo continuó: «Hoy, 5 años después, puedo decirles con orgullo que he ayudado a miles de personas a encontrar una segunda oportunidad. Pero no porque yo sea especial, sino porque alguien creyó en mí cuando nadie más lo hacía. Y ahora es mi turno de creer en otros». Mateo miró a la multitud con intensidad. «La pregunta que les dejo es esta. ¿A quién vas a ayudar tú? ¿A quién vas a darle una oportunidad? Porque el mundo no cambia con grandes gestos. Cambia con pequeños actos de bondad repetidos todos los días. Elena me dio un bocadillo. Solo eso. Un bocadillo y unos minutos de su tiempo. Y con eso cambió mi vida». Hubo un silencio profundo. Luego alguien comenzó a aplaudir. Luego otro y otro. En segundos todo el auditorio estaba de pie, aplaudiendo. Mateo sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Bajó del estrado y caminó entre la multitud. Personas lo abrazaban, le daban las gracias, lloraban con él. Esa noche Mateo volvió al puente donde había dormido tantas veces. Se sentó en el mismo lugar, miró al cielo estrellado y habló en voz alta, como si Elena pudiera escucharlo. «Lo hice, Elena. Cumplí mi promesa, y voy a seguir cumpliéndola cada día de mi vida. Gracias por haberme visto cuando era invisible. Gracias por haberme dado una razón para vivir. Nunca te olvidaré». Una brisa suave sopló esa noche, y Mateo sintió por un momento que Elena estaba ahí, sonriéndole. «Bien hecho, hijo», pareció escuchar. «Bien hecho». 5 años después, Mateo recibió una llamada del gobierno. Le ofrecían el cargo de director nacional de inclusión social. Era una responsabilidad enorme, pero Mateo aceptó, porque sabía que desde ahí podría ayudar a millones. Su historia había cerrado un círculo perfecto, de la calle al poder. Pero no para su beneficio, sino para el de todos los que todavía estaban donde él estuvo. Y así, amigos, termina esta historia. La historia de un hombre que lo perdió todo, pero que encontró algo mucho más valioso, un propósito. La historia nos enseña que no importa cuán bajo caigas, siempre puedes levantarte. No importa cuánto te juzguen, siempre puedes demostrar tu valor. Y no importa cuánto pierdas, siempre puedes encontrar algo por lo que vivir. La pregunta que te dejo es esta: ¿qué estás construyendo mientras nadie está viendo? Porque el éxito no es un evento, es una decisión diaria. Y tal vez, solo tal vez, dentro de algunos años, tú también mirarás atrás y dirás: valió la pena cada segundo de lucha, porque al final no serás recordado por lo que tuviste, serás recordado por lo que diste.